lectura. Bien, nosotros comenzamos el domingo pasado con este capítulo 12 de la epístola o carta del apóstol Pablo a los romanos. Podemos decir, en términos bien generales, ¿no? que Romanos se puede dividir en dos partes. Si la primera parte, que va desde el capítulo 1 hasta el 11 inclusive, y la segunda parte de la carta a los romanos, que va desde el capítulo 12 inclusive hasta el capítulo 16. Eso en términos generales, ¿no? Y esto es importante por lo siguiente, porque habiendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habiendo hablado de forma reiterada sobre la justificación por la fe, que el hombre no es salvo por guardar los preceptos de la ley, a pesar de que la ley es buena y santa y justa, como lo vimos, ¿verdad? Ni tampoco vive una vez habiendo nacido de nuevo, vive por sus propios esfuerzos, sino que necesita de la misma gracia que lo salvó para vivir. Eso lo veíamos un poco, sobre todo en Romanos capítulo 7. Y ahora, desde el capítulo 12 al 16, nos va a mostrar el Señor a través de Pablo, de la epístola de los romanos, la realidad de que esa fe, ¿sí? que justifica, que somos justificados solamente por la fe, es una fe que no está sola, sino que esa fe hay evidencias de que alguien ha sido justificado por la fe. Y sobre todo de cómo luce alguien que fue justificado por la fe. Algo de eso lo vimos en los versículos anteriores, versículos 1 y 2. Pero a lo largo de esta segunda parte, por decirlo así, de Romanos, Pablo va a mostrar que un entendimiento correcto del Evangelio, que es lo que, por decirlo de alguna manera, lo que vimos desde el capítulo 1 al 11, un correcto entendimiento del Evangelio produce, no hay forma de que no lo haga, produce una vida correcta en el Evangelio. Eso es así. Y eso lo vamos a ver desde el capítulo 12 al 16. Bueno, vimos el domingo pasado, cuando vimos los versículos 1 y 2, que aquel que ha nacido de nuevo, ¿no? Usando las palabras de Juan, ¿recuerdan? Que es necesario nacer de nuevo. Aquel que es nacido de nuevo se entrega al Rey, ¿sí? Que lo liberó, que lo ha liberado de la esclavitud del pecado y que lo ha trasladado a su reino, como es descrito en la Escritura como el reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto que somos trasladados al reino de su amado Hijo. Y hemos visto también que dado que ahora, habiendo nacido de nuevo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador, tiene un nuevo entendimiento, ya no está entenebrecido, algo de eso había mencionado Martín, y con la ayuda del Señor, ¿sí? Debe alejarse de todo aquello que lo haga tomar la forma del mundo. Por eso Martín nos explicaba acerca de ser transformados por la renovación del entendimiento, de nuestro entendimiento. Ahora, hay algo aquí que es interesante notar. A mí yo tenía la intención de detenerme un poquito en esto, ¿no? Porque si ustedes observan esto, que hemos visto así brevemente, toda religión en el mundo, no estamos hablando del verdadero evangelio, toda otra religión en el mundo va a invertir esto. Es decir, la característica general y principal es que va a invertir esto. Ellos, por decirlo de alguna manera, ellos comenzarían por el capítulo 12 al 16, su epístola a los romanos, digamos, de ellos, comenzaría en el capítulo 12, iría hasta el 16 y después comenzaría, digamos, por decirlo de alguna manera, desde el 1 al 11. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ellos siempre van a comenzar por lo exterior, van a comenzar por la conducta, por las formas, por todo lo que hace, y vemos que el Evangelio verdadero comienza al revés, que un verdadero entendimiento, un correcto entendimiento del Evangelio es necesario primero. Eso transformará nuestras vidas, ¿no? Porque es descrita la salvación de muchas maneras y en forma particular dice que el entendimiento es renovado, con lo cual es transformada la vida. Aquel amor que uno tenía
por el pecado es cambiado por un amor y una devoción a Cristo que va en aumento, que es parte de la obra santificadora. Ahora, yendo así a los versículos, ¿no? Leemos en el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense de sí más de lo que debe pensar. Mire, la primera cuestión a atacar, es decir, cuando hablamos de ser, el domingo pasado, de ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, la primera cosa que esa transformación debe atacar, por decirlo de alguna forma, es un falso concepto de nosotros mismos. Miren acá dice la Escritura, que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con templanza, con cordura, con un buen juicio. Es decir, todos nos vemos bien, ¿no?, a nosotros mismos. Siempre tenemos un alto concepto de nosotros mismos por naturaleza y todos necesitamos, por decirlo así, un Natán que venga y que nos haga ver lo que nosotros o no queremos ver o no vemos, digamos. El profeta Natán, recordarán, va con David cuando éste había pecado en gran manera y le hace ver su pecado y bueno, y vemos el arrepentimiento de David, etc. Todos necesitamos eso, porque ninguno tiene, todos tenemos como un buen concepto generalmente de nosotros mismos. Entonces es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios para que la luz de la palabra de Dios nos ilumine de tal manera que nos haga ver, por un lado, ¿sí?, que en nosotros no hay nada digno y que todo lo que tenemos que nos pueda hacer digno es gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha transformado por medio de la renovación del entendimiento. Ahora, cuando Pablo nos dice aquí, ¿no?, digo pues por la gracia que me es dada, y después dice él mismo que no piense de sí más de lo que debe pensar. ¿Cómo pensaba Pablo de sí? Porque es interesante, ¿no? Es el que escribe, o sea, ¿cómo pensaba él de sí? Miren, Pablo de sí mismo pensaba lo siguiente, por hacer un resumen. 1 Corintios, capítulo 15, versos 8 y 9, dice, y al último de todos, como aún nacido fuera del tiempo, está hablando de sí mismo, ¿no?, se me apareció también a mí, hablando del Señor Jesús, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Ven? Y 1 Timoteo 1:15, un versículo también muy conocido, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se identificaba como el primero de los pecadores. O sea, esto está lejos de tener un alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Ahora, detengámonos en esto. No, porque cuán diferente es esto a los que vemos hoy como a los supuestos siervos de Dios, entre comillas, que vemos hoy, ¿no?, dando vueltas por algunos lugares, algunas iglesias evangélicas, ¿no? Ellos se jactan de ser alguien y usan eso para exigir privilegios, predican el falso evangelio de la prosperidad, pero los únicos que prosperan son ellos. Entonces, al comparar a Pablo con estos falsos apóstoles a la luz del ejemplo de Cristo, esto, digamos, realmente es muy chocante, porque Cristo nos dice la Escritura que en Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a seguir viendo el ejemplo de Cristo, pero me quería detener en esto, ¿verdad? Porque, como también decía un himno antiguo hablando acerca de Cristo, decía que dejando su trono de gloria me vino a sacar de la escoria. Él dejó todo. Sin embargo, estos falsos maestros que andan dando vuelta por ahí se jactan de sus dones, como vamos a ver también más adelante, se jactan de ser alguien. Sin embargo, vemos algo muy diferente, tanto en el apóstol Pablo como en nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con esto. Considerémonos a nosotros, ¿sí?, en unión con Cristo.
en unión con Cristo. Y no a nosotros mismos como si nosotros mismos fuéramos algo por nosotros mismos, sino en unión con Cristo. Al considerarnos, si nosotros hacemos esto es una buena práctica. Si nosotros hacemos esto de considerarnos a nosotros mismos a la luz de nuestro Señor Jesucristo, ese es el secreto de la santificación y la victoria sobre el pecado. Considerarnos en unión con Cristo. Porque el pecado no luce atractivo cuando nosotros nos ponemos a la sombra del sacrificio de Cristo. No luce para nada atractivo porque ¿cómo podría lucir atractivo, como decía, creo que también lo decía Spurgeon, ¿no? Lo que mató a mi mejor amigo? No puede ser atractivo. No puede ser atractivo. El Hijo de Dios murió por mis pecados, por mis pecados. Entonces, considerémonos en unión con Cristo. También lo vamos a desarrollar un poquito a lo largo del mensaje, pero no a nosotros mismos, como si a nosotros mismos hubiera algo digno, sino que somos dignos porque Él nos hace dignos. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Qué concepto o cómo creemos que somos vistos o cómo nos ven los demás? ¿Alguna vez le hemos preguntado a algún hermano, así en alguna charla personal, cómo, y generalmente, ¿no? Cuando recibimos, ¿no? Cuando recibimos algún comentario o lo que sea, ¿cómo reaccionamos a la crítica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra primera reacción a alguna observación o algún comentario que hagan acerca de nosotros? ¿Tendemos a justificarnos? Necesitamos, en el otro extremo, necesitamos la aprobación de los demás, o descansamos en cómo somos vistos por Dios en Cristo. ¿Nos alcanza el haber sido aprobados por Dios en Cristo? ¿O necesitamos que los demás nos aprueben? Bueno, siguiendo con el versículo, habiéndonos detenido brevemente en esto, sigue diciendo el Señor algo muy interesante. Dice, a cada cual, el mismo versículo, a cada cual que está entre vosotros, porque ninguno está exento de esto, de tener un concepto demasiado alto de sí mismo. Miren, Gálatas 6:3 nos dice, porque el que piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, somos salvados por la gracia de Dios y por esa misma gracia debemos vivir y servir, ¿no? Con la misma gracia, sujetándonos de la misma gracia. Todo lo que somos, todo lo que hagamos, en la medida que podamos servir al Señor, lo hacemos por gracia, como un don de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 14, dice, y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Recordarán que él perseguía a la iglesia del Señor y que consintió en la muerte de Esteban. Pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. La gracia. Estamos de la gracia de Dios para servir al Señor. Sigamos, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, hay algo interesante antes de seguir con esto, porque de aquí nosotros podríamos seguir directamente a los versículos, al versículo 6 hasta el 8, conforme a ¿no? lo que hemos leído, conforme a la fe que Dios repartió a cada uno, y podríamos seguir en el 8. A mi entender, Pablo es como que abre un paréntesis acá. Versículos 4 y 5. Podría haberlos omitido, pero no. Y dice, comienza con un porque. Porque, es decir, la razón
por la que no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos por sobre los demás y que debemos pensar con cordura, con mesura acerca de nosotros mismos. Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿no? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. O sea, la razón, si es que en Cristo somos miembros los unos de los otros y del cuerpo de Cristo. No todos tienen la misma función, como dice acá. Pero esto de que no todos tienen la misma función implica, por un lado, que todos tienen una función. Parece obvio, pero quizás puede ser pasado por alto. Todos tenemos una función. Y la humildad a la que se refirió anteriormente, y que da sentido a esto, el porqué, ¿no? Aplica en esto en dos sentidos, ¿no? Que digamos, no debemos tener una humildad hipócrita, por un lado, es decir, que impida que nosotros sirvamos y cumplamos la función en el cuerpo que Dios nos manda, como quien dice, bueno, no tengo tal o cual don, o no siento que sirva para esto. No se trata de sentir, se trata de servir, porque hay algo muy impresionante en el Evangelio moderno, ¿no? Cuando se predica el Evangelio, que está disociado el creer en Cristo del servir a Cristo. Y eso es una barbaridad. Jamás en la historia de la Iglesia se predicó que creer en Cristo está desconectado de servir a Cristo. Aquel que cree en Cristo lo sirve. Digamos, es obvio, pero hoy es como que, bueno, algo así como, vieron como quien en algunos países, bueno, en nuestro país no, pero en algunos países hay quienes terminan la secundaria y se toman como una licencia hasta que comienzan las facultades. Sé que en los Estados Unidos es bastante común, al menos hasta hace unos años, era común eso de que por ahí uno termina la secundaria y se toma como un año, una especie de año sabático, algo así, por decirlo de alguna forma, y después comienza la universidad. A veces pasa eso con el Evangelio moderno. Es decir, creen en Cristo y dice, bueno, y entonces en algún momento voy a servir. No, pero por ahora no lo siento, no tengo tal don. Uno tiene para comenzar a servir a Cristo, o sea, para descubrir, digamos, por decirlo de alguna forma, el don o la función que uno puede desarrollar en la iglesia, se comienza haciendo. No se comienza de brazos cruzados. Ahora, la segunda consideración, primero dijimos una falsa humildad acerca de nuestra función en el cuerpo, ¿no? La segunda es que debemos procurar con diligencia servir a los demás y no a nosotros mismos. No a nosotros mismos. Es decir, cuando yo sirvo a los demás, cumpliendo mi función en el cuerpo, ¿no? Estoy sirviendo a Cristo. Porque miren lo que dice el Señor Jesús, hablar un poco acerca de esto, en Mateo 25, el versículo 40, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno, porque dice, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? Le dice, no al Señor, porque el Señor habla acerca de eso. Entonces dice, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Ven? Servir a los demás, servir a los hermanos, es servir a Cristo. Es servir a Cristo. Y el Señor recompensará, porque el Señor no es deudor de nadie. Aún así, si el Señor, vamos a suponer que el Señor no nos recompensara, tendríamos que hacerlo igual. Porque, digamos, cuando hagamos lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que decir? Somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer hicimos. No obstante, eso el Señor igual nos recompensa. Digamos, el Señor no es deudor de nadie. Ahora, y Cristo nos da el mejor ejemplo de servicio, Dice Mateo 20:28 que como el Hijo del Hombre, Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Esa es la vara. Cuando yo me jacte, cuando yo crea que he hecho, wow, lo que hice por el Señor o no, ahí está la vara. El Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, que dejó su trono de gloria, que nos vino a sacar de la escoria
Dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ahora, ¿cómo estás sirviendo a Cristo? Detengámonos, hagamos una pausa otra vez, ¿no? ¿Cómo estamos sirviendo a Cristo? ¿Te has detenido a considerar que el liderazgo que Cristo muestra es de servicio a los demás? Fíjense, ¿no? Porque hemos considerado, hasta me han contado, y perdonen la expresión, pero me han contado disparates semejantes al siguiente, como que hay escuderos en la iglesia de Dios, ¿no? Un disparate tremendo. Yo jamás escuché, hasta el día de hoy, mi capacidad de asombro no tiene límite, pero como eso, yo tendría que refrescar mucho la memoria para recordar unos que van como delante del pastor, ¿verdad? Como quien lo escuda, digamos, una cosa así. O sea, y tienen una alfombra real delante del siervo. Y vemos acá que Cristo dejó su trono de gloria, que Cristo dice, no vino para ser servido, sino para servir. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero su castigo no tarda, su recompensa no va a tardar. Quizás haya misericordia delante del Señor. Pero si no es así, el Señor se va a encargar de ellos. Ahora, atacamos primero con esto de la renovación, con esto de la transformación, ¿no? Que hablaba Martín el domingo pasado. Atacamos la primera cuestión, que es un falso concepto de nosotros mismos. Ahora, la segunda cuestión, por decirlo así, a atacar, ¿no? Cuando hablamos de ser transformados, es un falso concepto de nuestra unión con Cristo. Un falso concepto de nuestra unión con Cristo. Por eso, yo digo que a mi entender abre como un paréntesis Pablo antes de seguir con el asunto de los dones. Un falso concepto de nuestra unión con Cristo. Miren, el paralelismo es notable con 1 Corintios capítulo 12, el versículo 12. No lo vamos a leer, pero después léanlo en sus casas. En particular los versículos de 1 Corintios capítulo 12, del 14 al 20, de 1 Corintios 12, se nos recalca, ¿no? También que cada miembro es importante y tiene su función. Más allá de los dones, después detalla de los dones, incluso lo detalla más que acá. Pero más allá de eso, ¿no? Cada miembro es importante y tiene su función en el cuerpo. Dice, ahora somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esto debe llenarnos de asombro. Es decir, si alguien puede, ¿no? Sentirse privilegiado, por decirlo de alguna manera, al pertenecer a determinada familia, o incluso en algunos, no ocurre en el nuestro, pero en algunos países, por ejemplo, como en la India, hay castas, ¿verdad? Uno pertenece a determinada casta y queda marcado por el resto de su vida. Uno podría sentirse privilegiado de tener determinado apellido o de pertenecer a determinada casta, ¿no? ¿Cuánto más estar unido con Cristo, pertenecer a la familia de Cristo? Dice, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuánto más al estar unido a Cristo? ¿Cuánto más? Es un privilegio tremendo. Esta unión es indiscutiblemente es uno de los privilegios más grandes del creyente, estar unido a Cristo. Estoy unido a Cristo, he creído en Cristo, ahora Cristo es mío, yo soy de Él, como también dice un himno. Nuestra relación de pacto ha sido restablecida. Y a diferencia del pacto que tenía Adán con el Señor, que estaba establecido sobre algo externo, a Dios, no haz esto y vivirás, y se rompió, lo sabemos, tenemos las consecuencias. Este nuevo pacto es interno al ser de Dios. El Espíritu Santo nos une, ¿no? Une a los pecadores con Cristo. Por tanto, dice Romanos 8:39, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una unión real, entonces, y objetiva. Estamos unidos a Dios, a Cristo, a su cuerpo. Esto debe ser una realidad en nuestras vidas mediante la fe
y el ejercicio constante de los medios de gracia. De aquí la importancia de congregarnos, la importancia de congregarnos. Por eso, en el versículo 2 que nos compartió Martín el domingo pasado, habla de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y en las palabras de Cristo, dice en Juan capítulo 15, versos 4 y 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento también implica que nosotros estamos unidos a Cristo, pero y que nosotros estamos unidos a nuestros hermanos en Cristo. Los dones que vamos a ver más adelante, no exhaustivamente, pero que los vamos a ver, que les invité a verlos también en 1 Corintios capítulo 12, todo eso se desarrolla en el cuerpo de Cristo y en particular en la iglesia local. ¿Dónde vamos a manifestar, por ejemplo, el amor ágape del que nos habla también nuestro Señor a través del apóstol Pablo? Ese amor hermanable, ese amor por Dios que nos lleva a amar a los demás con un amor que no es nuestro, que es un don de Dios. ¿No? Uno puede amar, generalmente ama por correspondencia, digamos, ¿no? Amamos a aquellos que nos aman, pero amar a aquellos que no, es un don de Dios, es un don de Dios. Ahora, ¿estamos unidos a Cristo? ¿Hemos creído en Cristo como nuestro Salvador? Si has creído en Cristo como tu Salvador, ¿eres irresistiblemente atraído a Él? ¿Qué quiero decir con esto? Pedro una vez le respondió al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No, sé que es cíclica la vida cristiana, ¿no? Muchas veces, aunque hay que tener cuidado con eso, porque también nos dice la palabra que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero hay mesetas, ¿verdad? Hay mesetas. Pero el creyente, el que ha nacido de nuevo, siempre vuelve a esto: Señor, ¿a quién iremos? Nuestra unión con Cristo. No me alejo de mis pensamientos acerca de mí mismo, no miro mi pecado en el sentido de para condenación, tampoco, tampoco trato de ver cómo agradar a los demás, sino que me concentro en Cristo, en cómo me ve, cómo soy visto en Dios a través de Cristo. Y sí miro mi pecado, pero no para condenación, sino que Cristo venció ahí donde yo fallé, Él venció. Mi unión con Cristo y con mis hermanos en Cristo es fundamental para la vida cristiana. Debo usar, como decía anteriormente, de los medios de gracia, la predicación de la palabra, la oración, el participar, bueno, hoy lo haremos de la cena del Señor, los medios de gracia en general. ¿Eres irresistiblemente atraído a Cristo? Si estás unido a Cristo por la fe, ¿no? Esto te va a mover para abrazar a Cristo y así ser transformado, conformado a la imagen del Hijo de Dios. Ahora, si no estás unido a Cristo, perteneces al enemigo. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, decía el Señor Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Y el Rey, Cristo, viene pronto a juzgar al mundo. Va a destruir al príncipe de las tinieblas de este mundo. ¿Vas a querer también ser destruido con él? Porque la puerta se va a cerrar, así como se cerró la puerta del arca. Y Dios va a juzgar, ¿no? Lo que fue sembrado por el Señor, va a ser recogido, va a gozar del siglo venidero, como se dice, ¿no? Pero el resto, si la cizaña, va a perecer. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Ahora dice: así nosotros siendo muchos, detengámonos en esto. Detengámonos de vuelta en esto. No sé que nos estamos deteniendo varias veces, pero quiero que nos detengamos en esto, a considerar lo siguiente, a saber que somos muchos
Así nosotros, siendo muchos, somos muchos. Esto nos debe llevar a la siguiente reflexión, ¿no? Hay quienes viven su cristianismo en solitario. Eso es una verdadera locura. Sé y comprendemos que hay hermanos que se ven impedidos por diferentes circunstancias, ¿no? de congregarse con otros. Esto no debe ser para siempre. Pero no queremos, no es nuestro ánimo, digamos, criticar a esos, ¿verdad? Pero no existe tal cosa como vivir el cristianismo solo, ¿no? Debemos, por ejemplo, dolernos con los que se duelen. ¿Cómo hacemos eso encerrado en nuestras casas o viendo alguna predicación por YouTube? No tiene sentido. Reconocer que hay muchos lobos y que han hecho mucho daño, porque muchos a veces se escudan en esto. He estado en muchos lugares, me han hecho mucho daño, se han desilusionado de la iglesia, se han desilusionado de los hermanos, pero bueno, digamos, lejos de querer consolar a quien piense así, le voy a tener que decir que eso va a ser así siempre, digamos, hasta la venida del Señor, digamos. Nos vamos a desilusionar, pero Cristo es fiel, como cantamos también anteriormente. Él es fiel, Él es fiel. Y nosotros debemos mirar a Cristo. El Señor se encargará de estas personas, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, debemos congregarnos, debemos ocupar la función y también desarrollar el don no para mí mismo, sino para el servicio a los demás. Y como consecuencia a Cristo, como veíamos en Mateo, que aquellos que servían a los pequeñitos estaban sirviendo al Señor de los pequeñitos. Tu parte es servir al Señor. Y el servicio se da en el contexto de la iglesia local. Un verdadero creyente no puede entonces descuidar la comunión con los demás creyentes. Así nosotros, siendo muchos, no puede desconocer eso. No puede desconocerlo. Ahora, ¿cuál es la causa que hace que, la hemos visto en parte, ¿no? Que hace que no nos queramos congregar, que no nos querramos congregar? Quizás una falta de humildad, ¿no? Eres humilde, eres paciente, quieres servir a otros, cultivas amistades espirituales. Porque esto de congregarnos no es simplemente que vengamos el domingo acá. Miremos nuestros círculos, pensemos por un momento, tracemos raya, ha culminado la semana, ayer sábado, ha comenzado una nueva semana, hoy. Detengámonos a observar, ¿no? Nuestros círculos, con quiénes nos rodeamos, de qué hablamos, qué compartimos. Somos un cuerpo en Cristo, dice, y cada uno miembros los unos de los otros. Cada miembro debe usar los dones que le fueron divinamente impartidos para provecho de todos los demás. No de sí mismo, sino de los demás. Esto lo veremos en breve, que estas tareas deben ejecutarse según la norma de la fe, sin motivos ocultos, con diligencia, con alegría. Ahora lo vamos a ver. Dice 1 Corintios 12:22. Antes, con mayor razón, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios. Los que parecen más débiles son necesarios. Venimos a la iglesia no a recibir, sino también a dar. Pero mira, fíjense que dice que parecen ser más débiles, ¿no? A los ojos de nosotros parecen ser más débiles. Pero no, son necesarios. Ahora, dice Hebreos 10:24, hablando acerca de esto, ¿no? Dice, considerémonos los unos a los otros para provocarnos, para estimularnos, para movernos al amor y a las buenas obras. En mi casa encerrado no puedo hacer esto. No lo puedo hacer. Ahora, tercera cuestión a atacar. Cuando hablando acerca de esto de que comenzaba Martín el domingo pasado sobre la transformación de nuestro entendimiento. Hemos visto un falso concepto de nosotros mismos, hemos visto un falso concepto de nuestra unión con Cristo, de nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y a los miembros del cuerpo de Cristo. Y tercero, un falso concepto de los dones del Espíritu y de cómo usarlos. Romanos 12:6 dice, teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
Pero comienza diciendo, según la gracia que nos es dada. Vuelve sobre lo mismo, ¿vieron que antes decía, versículo 3, la gracia que me es dada, hablaba conforme a la gracia que le era dada, y acá dice, teniendo pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿no? Y esto, porque no debemos jactarnos. Los dones que va a desarrollar acá, que no los hace de forma exhaustiva, y nosotros no los vamos a hacer tampoco de forma, digamos, no nos vamos a detener en cada uno, pero lo hace y son desarrollados conforme a la gracia que le es dada, o sea, que no es de Él. Que no es algo que nazca, sino que es dado por Dios. Es dado por Dios. Entonces, como dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? Es interesante. Hay quien decía, no recuerdo ahora quién, pero decía, ¿no?, que había terminado un sermón de predicar, era pastor, había predicado un sermón, entonces muchos hermanos se acercaban y le agradecían por el sermón, y bueno, y él recibía el agradecimiento, pero llegó un punto en el que había uno que era por demás, digamos, y entonces él le dijo, no, espere un segundo, porque lo que usted me va a decir ahora, el diablo me lo dijo antes de que yo bajara del púlpito. Digamos, no hay que jactarse, cuidado, eso digamos, puede llegar a ser un mal muy grande. Ahora dice acá, según la gracia que nos es dada, úsese, es decir, no es para que lo guardemos. No es para para nuestra supuesta humildad, entre comillas, ¿no? Que lo tengamos escondido, ¿no? Porque si esa parte del cuerpo no funciona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En la medida que usemos lo que recibimos por gracia, vamos a ser beneficiados nosotros y vamos a beneficiar a los demás y estaremos sirviendo a Cristo. Aquí profecía, teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, refiere a un don temporal de hablar infaliblemente la palabra de Dios. Con temporal, ¿qué queremos decir? Bueno, queremos decir, nos referimos a que una vez que el canon de la Escritura se cerró, cesó. Ahora tenemos la palabra profética más permanente, como también nos dice el apóstol Pedro. Y algo interesante respecto a este don de profecía es que, como dice 1 Corintios 14:3, dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Ahora, el que profetiza, miren, ¿no?, las características que tiene esa profecía. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, si hay quien me pueda decir, yo, digamos, porque sé que hay algunos que conocen la Escritura, incluso hasta muy bien al detalle, y recordarán, algunos me dirán, bueno, pero hay quien en Hechos, ¿no?, profetizó acerca de lo que le iba a pasar a ciertos hermanos, y en particular a Pablo, cuando avanzaran en su ministerio. Bueno, es un caso particular. Recordemos cómo interpretamos la Biblia. Hemos hablado de esto bastante, y en particular en el estudio bíblico. El libro de los Hechos, ¿sí?, no se utiliza en términos generales para enseñar doctrina. ¿Hay doctrina en el libro de los Hechos? Sí. Hay doctrina en los libros poéticos, de carácter poético también. Y además, en forma particular, como para argumentar también acerca de esa cuestión, que alguno podría llegar a recordar, un hecho aislado, digamos, no marca el resto de la Biblia. Recuerden que todo negocio, ¿no?, tiene que constar de 2 o 3 testigos. Todo asunto debe constar de 2 o de 3 testigos. Entonces no lo debemos tomar como un molde. Esto de la profecía dice, para edificación, exhortación y consolación. Ahora, habiéndose cerrado el canon, lo hacemos a través de la palabra escrita del Señor. Exhorto, edifico y consuelo a través de la palabra del Señor. No de mi experiencia
también tengamos en cuenta eso, no de mi experiencia. No es que yo no pasé por la situación del hermano, entonces no estoy en condiciones de consolarlo. No, obviamente la experiencia sirve, digamos, nadie está minimizando eso. Pero nosotros lo hacemos con la palabra de Dios y de allí la importancia. Ahora dice, conforme a la medida de la fe, es decir, según el conjunto de doctrinas que hacen a nuestra fe cristiana. El profeta no puede, como están estos dando vueltas, no pueden hablar algo que contradiga la palabra del Señor. Es raro porque lo que dice uno va a la palabra del Señor y la lee y dice, pero no sé, acá, a ver, acá tengo un testigo, a ver, voy acá, tengo otro testigo y todos testifican en contra. Entonces este está hablando cualquier cosa, ¿verdad? Cuidado con eso, porque dice conforme a la medida de la fe, es decir, conforme al conjunto de creencias, de doctrinas que hacen a nuestra fe. Y sigue diciendo, recuerden que no nos vamos a detener, esto no es un estudio bíblico. 12:7 dice, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Ahora, el servicio, diáconos, ¿no? De ahí vienen los diáconos, el servidor. No es para jactarnos, sino para servir. Como el Hijo del Hombre vimos que no vino para ser servido, sino para servir. El que enseña lo debe hacer de forma clara, no necesariamente de un púlpito. No, el que exhorta, dice en la exhortación, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Leí los versículos 7 al 8. Ahora el que exhorta, ¿no? Que se pone, digamos, por decirlo de alguna manera, del lado del otro, que está pasando por algún problema, por alguna necesidad, ¿no? Es decir, no solamente que enseña doctrina, sino que también demuestra cómo, digamos, se debe bajar esa doctrina a tierra, por decirlo de alguna forma. Cómo se debe aplicar la doctrina a la vida, de tal modo que sean edificados y animados, ¿no? Aquellos que están pasando por algún problema o alguna necesidad. El que reparte, el que da, lo debe hacer de forma generosa. Y esto refiere a la capacidad de desprenderse de lo suyo para dar al que tiene necesidad. Se distingue del servicio en que es algo, digamos, por decirlo de alguna forma, de carácter personal. Yo sé, hay muchos hermanos aquí que lo sé que dan sin que sin que lo sepan los demás. Y así cumplen también la ley de Cristo. Pero, y eso me llena de gozo. Pero bueno, el que preside, esto no es el que se para aquí a presidir el cántico. Dice, bueno, entonces no es eso. Por eso es importante leer bien la Escritura. El que preside se refiere a aquellos que tienen algún tipo de liderazgo. Por ejemplo, en la casa debería ser el que preside el esposo. Debería, ¿no? Debería. Aquellos que tienen algún tipo de liderazgo, entonces deben hacerlo con solicitud, con esmero, de forma diligente, porque es desgastante. Sobre todo, hay veces que, digamos, no debería ser la norma, ¿no? Pero que tristemente se da mucho más seguido de lo que desearíamos, ¿no? Muchas veces las mujeres son las que en el hogar, las que llegan al conocimiento de la verdad, digamos, y después tienen que jalar del hogar para llevar a sus hijos, para llevar a su marido a los pies de Cristo, ¿no? Como que se invierten un poco los roles y eso es desgastante. El que preside, el que va adelante, el que gobierna, por decirlo de alguna forma, en este caso, bien, el padre de familia, generalmente, en la iglesia, aquellos que tienen algún lugar de liderazgo, deben hacerlo con diligencia. El que hace misericordia, ¿no? Sigue diciendo el versículo, o sea, se ocupan de cualquier tipo de necesidad. Es ponerse en el lugar del otro, no necesariamente material, no necesariamente algo material. Y dice Pablo que lo haga con alegría porque puede llegar a ser muy cansador, muy cansador. Pero es una forma hermosa de reflejar a Cristo que estaba lleno de misericordia. Lo recordarán sobre todo cuando él hace una especie de resumen de su ministerio, cuando los
seguidores de Juan que estaba en la cárcel vienen a él y le dicen, ¿esto es Cristo o debemos esperar a otro? Y el Señor le dice, bueno, y ahí detalla, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, etc., ¿no? Y hay como una especie de resumen de lo que Él ha hecho. Él es lleno de misericordia, lleno de misericordia. Hay quienes de forma particular reflejan a Cristo de esta manera. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en conocimiento y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Estoy leyendo 2 Corintios, capítulo 8, versos 7 y 9. Porque ya conocéis la gracia, que también abundéis en esta gracia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza seáis enriquecidos. Cristo se hizo pobre, siendo rico, refleja de forma hermosa a aquellos que utilizan este don de su don de misericordia que le ha sido dado por Dios, reflejan de forma hermosa a Cristo, quien dejó su trono de gloria, quien siendo rico, se hizo pobre. Ahora, estos dones, digamos, dejemos de lado la palabra don, estas características deben, abundar en todos. El hecho de que sea un don simplemente es que de forma particular y especial, aquellos que tienen ese don sea, bueno, ¿no? Yo les decía que lean también 1 Corintios capítulo 12, por ejemplo, donde también se detalla más exhaustivamente los dones, pero en aquellos son de forma más particular, pero todos debemos, o no todos debemos usar de misericordia, siendo reflejos de Cristo, ¿no? En nuestras vidas debemos exhortar, debemos también de alguna forma enseñar, debemos repartir o dar, como dice acá, debemos liderar los hombres, ¿no? en nuestro hogar, debemos servir, debemos tener misericordia, ¿o no? Ahora, de forma particular y como un don dado por el Señor, lo deben hacer aquellos que les haya sido dado. Ahora, debemos por eso ejercitar nuestras funciones en el contexto de la iglesia local, ¿no? Estas funciones, para despertar el don. No se va a despertar de brazos cruzados. Ahora, nosotros vamos a participar ahora de la cena del Señor, ¿no? Lo vamos a hacer. Y con esto termino. Tengamos presente lo que hemos visto. Tengamos presente lo que hemos visto. Que hemos sido justificados por la fe en Cristo, por gracia, por medio de la fe, capítulos 1 al 11 de Romanos. Y por tanto, pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Este pan que será partido, que simboliza el cuerpo de Cristo, es partido para mí y para el resto de mis hermanos en Cristo. Dice 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora, ¿estoy viviendo yo con la conciencia de que pertenezco a un cuerpo, de que debo cumplir mi función en el cuerpo y que en el ejercicio de mi función voy a, por decirlo de alguna forma, descubrir el don que me ha sido dado? Examínate a ti mismo ahora al participar de la cena del Señor. ¿Te estás aislando? ¿Vieron que mencionamos, ¿no? Que somos un cuerpo, somos miembros unos de los otros? ¿Te estás aislando? ¿Tanto te amas a ti mismo? ¿Tanto te amas a ti mismo que te niegas a relacionarte con el resto del cuerpo de Cristo? Digamos, porque tampoco somos tantos, ¿verdad? Gracias a Dios somos varios, pero no somos tantos, digamos, y nos conocemos dentro de todo. No hay iglesias que son mucho más grandes. Nos conocemos. Y verdad que uno conoce al hermano, que sabes que si
que te va a exhortar, sabes que no se le escapa ninguna y que va a venir, y entonces uno le esquiva, o por ahí sabe ir al hermano que por ahí es como más, ¿no? Que te alienta, y entonces, ¿saben? Uno, y mayormente cuando comparte también eso, uno sabe quién lo va a elogiar. Generalmente hay hermanos que no lo, yo sé que lo hacen con gracias a Dios por ello, ¿no? Que viene y dice gracias. Entonces uno arranca para ese lado. Cuando ve al otro que le va a exhortar, no va para ahí, va para el otro lado, digamos, ¿no? Entonces, ahora nosotros, al considerar esto, que somos cuerpo de Cristo, nosotros, al aislarnos, quizás nosotros lo que estamos haciendo es, nosotros no queremos ser exhortados. Por ahí queremos ser animados, ¿verdad? Pero no somos dados a ser exhortados o a ser reprendidos en algún asunto. Entonces, al fin y al cabo, nos amamos demasiado a nosotros mismos. Nos amamos demasiado. Mira a Cristo. En contraste a esto, mira a Cristo, ¿no? Él no se negó a sí mismo, sabiendo que debería sufrir como un varón de dolor. Entonces nosotros tenemos que ir y venir a la iglesia y compartir con los hermanos y estar en comunión y sufrirlo. Sufrir decepciones, sufrir como nuestro Salvador, que dejando su trono de gloria no vino y sufrió como un varón de dolores. Pidamos perdón, no ahora al participar de la cena del Señor, si hemos fallado en este sentido, y participemos de la cena del Señor con limpia conciencia en este sentido. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Amén.